por otro lado, venían dándose muchas guerras o muchas rebeliones. Es el que te iba a decir. A ver, dime. Venga, morir. No, sí, No, no es cierto. No, se venían dando varias rebeliones. Inclusive, pues, la que más se conoce es la rebelión que tuvimos aquí en México, donde en el gobierno de Plutarco Elías Calles empezó una persecución religiosa. Es decir, iglesias fueron cerradas, no se podía comulgar, no se podía hacer el sacrificio de Jesús, bueno, o recordar ese sacrificio de Jesús a través de la Eucaristía, y fue una persecución porque realmente había todo un ejército que se estaba moviendo en contra de los cristianos. Mundanamente, o bueno, en otras fuentes, quizás que no, obviamente no pertenecen a nuestra iglesia, nos decían que no, que más bien los malos éramos nosotros, porque había muchos intereses de la iglesia que se querían perseguir injustamente. Pero la realidad es que lo que se buscaba era poder seguir celebrando los cultos religiosos propios de nuestra fe, por poder seguir proclamando a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Entonces, en este periodo de persecución religiosa, pues efectivamente hubo muchísima gente que murió a causa de proclamar a Cristo como Rey. Y así como decíamos al principio, pues ellos fueron de esa manera acribillados o ejecutados. Antes de morir ellos declaraban: ¡Viva Cristo Rey! Entonces, esto la verdad que me impresionó mucho y lo platicábamos, bueno, Gil, mi esposo y yo la semana pasada, cuando, bueno, por ciertas circunstancias no tuvimos que venir decidimos no venir a estar con ustedes. Pero yo decía, es que no podemos callarnos, ¿verdad? Independientemente de lo que pase, o sea, la palabra de Dios, la evangelización tiene que seguir su curso en medio de lo que sea. Así como ellos, en medio de la muerte, ellos decían, es que, o sea, si ahorita no declaro que Jesús es mi Rey, o sea, ¿quién va a declarar cuando yo muera ante Dios mismo? Bueno, sí, tener la firme seguridad de que ellos peleando por un fin justo, que era seguir declarando a Jesús como Rey y Señor de sus vidas, ellos seguían adelante y no les atemorizó la muerte, no les atemorizó quizás también la opresión a sus familias, o sea, no les atemorizó nada, sino simplemente tenían la seguridad y la confianza de que Jesús era su Rey, ¿verdad? Sí. Fíjate que lo que te iba a preguntar era eso, o sea, no era comentar, sino era preguntarte que qué onda, porque dije, ay, yo también quiero participar en la trivia, pero no, sí, no, y era eso, o sea, el preguntar qué había sucedido exactamente, o sea, el por qué había pasado con esos mártires y todo, ¿no? Y ahorita me acordaba que sí es cierto, en estos años, más o menos como los años 20, digo, me imagino más o menos como que me suena, qué fe, y es como que, y sí, pensándolo bien, sí es el fin de todos los mártires, digo, Dios quiera que nosotros lleguemos a hacerlo, o por lo menos nos pase la idea de serlo, y sí, o sea, el fin de todos ellos siempre fue su esperanza y su amor, ahora sí que a Dios, y bueno, por medio de Jesucristo, y siempre fue antes el defenderlo que el pecar, ¿no? Podría ser. Entonces me acuerdo también de lo que fue Santa Inés, a lo mejor Santa María Goretti, tipo también, o sea, como que varios santos y varios mártires, como que ese fue su fin. Y digo, y qué pena que nosotros en estos tiempos nos den, bueno, no tanto que nos dé, pero en muchas ocasiones, pues si preferimos como que callarnos o negar a lo mejor hasta nuestra misma tradición, nuestra misma cultura, nuestra misma religión, como por un cierto miedo y social, que ya ni siquiera lo que nos está pasando, sino es social, o sea, con los que te juntas y eso pues no damos buen testimonio, ¿no? Claro. Y ante todo pues es eso, el ser, bueno, el tener esa idea de que Jesucristo es nuestro Rey, y entonces si Él ya una vez nos defendió, pues creo que, y lo va a hacer, tenemos la esperanza y la fe en que otra vez lo va a hacer, pues entonces lo mínimo que podemos hacer es aceptarlo y pues preferirlo antes de, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí, fíjate que bueno, yo quiero comentar que la fiesta de Cristo Rey es tan importante que nosotros en la comunidad es la segunda en importancia
en el año para nosotros, ¿verdad? Únicamente precedida por Pentecostés, que es la fiesta más grande para nosotros como comunidad de Alianza, pero enseguida viene Cristo Rey. Sí, es la segunda fiesta más grande para nosotros, por lo que decíamos, y de que a veces es más difícil nosotros demostrar, vivir o decir que somos cristianos o que creemos en Jesús, pues puede ser por las cuestiones sociales, y ciertamente en ocasiones tal vez los círculos en los que nos desenvolvemos no están muy evangelizados, que digamos, entonces pues es difícil tratar el tema, o pues la sociedad te tacha de muchísimas cosas, pero qué dicha o qué bendición sería llegar a morir como estos mártires, ¿no? Defender a tu fe y defender lo que sientes, lo que crees, al grado de morir por ello. Entonces, dice la palabra de Dios, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Entonces, Jesús lo hizo, y imagínate lo que sería, por decirlo, decíamos mundanamente, regresar el favor, ¿no? Sería una situación increíblemente dichosa y de gran bendición. Entonces, todo esto a través de los mártires y de la fiesta de Cristo Rey, que nosotros celebraremos muy pronto. Próximamente. Espérala. Y fíjate que me estaba acordando que mi abuelita, la mamá de mi papá, que le mando un saludo. Saludos. Abuelita Jesucita, y se llama Jesucita, fíjate, María de Jesús. Y precisamente ella nos contaba, bueno, ahorita ella está enfermita, pero nos contaba que cuando ella estaba niña, así chiquilla, ella pasaba unos tiempos en el campo, no sé si vivía ahí, la verdad. Dice que cuando tenía como unos 6, 7, ya ven de que antes se acostumbraba que más o menos a esa edad, hacer la primera comunión, que le tocó precisamente ya como que las secuelas de esta guerra, o bueno, de estas imposibilidades, y que los escondían a los niños como en los pasajes o en los túneles de las iglesias, a darles catecismo. Pero era tanta la fe de que era primero eso, se arriesgaban a todo, o sea, afuera podía estar la guerra y lo que quieran, pero ellos iban, porque antes pues también como que las mamás no los andaban acompañando a todos lados, sobre todo lo que era todo lo del servicio de la iglesia. Entonces dice mi abuelita que así que ella se iba con sus hermanos y todo, y que estaban en el túnel, y allí era donde tomaban la catequesis, y ya después ya salían todos los niños, así como que les daban el aviso, y ahora ya salían todos. Pero sí, o sea, es como impresionante el ver que también, o sea, que había una fe que los movía, y chiquitillos, ¿no? Entonces, pues bueno, como que hay que regresar a tomar esos ejemplos de fe, ¿no? Claro. Luchar. Perdón. No, fíjate que también hay un mártir muy famoso, no precisamente fue el beatificado en esta reunión que les comentaba de Guadalajara, pero hay un mártir que se llama José Sánchez del Río. Y la historia de este personaje es increíble, porque él, a partir de los 13 años de edad, ya se había enrolado en las filas del glorioso ejército de los cristianos. O sea, desde los 13 años él ya tenía firme la fe y convencido de que luchar y pelear por Jesús no era una lucha perdida ni vencida, sino que aún con la muerte, o si alcanzaba la muerte terrenal, él tenía la convicción de que más iba a valer el haber declarado que Jesús era su rey. Y así como él, hubo esta época, una época llena de mártires, de héroes, por así llamarlo, y de modelos de fe. En esta convención que les digo, bueno, en esta misa que fue en Guadalajara y que dictaron, fue presidida por el cardenal José Saraiva Martins, obviamente en nombre del Papa Benedicto XVI. Él declara beatos 10 laicos y 3 sacerdotes que sufrieron martirización, pues, en esta época de la Guerra Cristera. Pero él hace una aclaración muy importante, como les decía al principio, que se presta siempre en las guerras, aun cuando tienen un fin aparentemente bueno, siempre va a haber intereses, ¿verdad?, mezclados, o confusiones de que dicen, no, pero si yo estoy luchando por esta, y hay una confusión de los medios y de los instrumentos que se utilizan para lograr un fin.
Entonces, una observación que hace este cardenal en su homilía dice, lo que está beatificando a personas que defendieron pacíficamente el derecho a la libertad religiosa, aún con su propia sangre, buscando ellos ser agentes del perdón. Es decir, no fueron que, no, sí, como el típico joven que apenas ve una peleilla y ni sabe por qué se une, pero porque hay golpes, hay todo. No, no, no. Ellos se enlistaron, ellos murieron, pero pacíficamente en su lucha, pues ellos querían ser agentes de perdón, ellos querían ser, únicamente defender la libertad religiosa. Y les voy a mencionar, atención, algunos nombres de estos beatos mexicanos. Sus nombres son Anacleto González Flores, un primo aquí de mi estimada Moni Padilla, el otro es Luis Padilla Gómez, Jorge Vargas González, Ramón Vargas González, Ezequiel Huerta Gutiérrez, Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Magallán Servín, Miguel Gómez Loza, Leonardo Pérez Larios y José Sánchez del Río, que es el que acabamos de mencionar, el que se enroló desde los 13 años. Ellos eran laicos, o sea, no, obviamente no necesitaban, no eran pues ya sacerdotes, pero sí beatificaron a 3 sacerdotes más, que es José Trinidad Rangel, Ángel Darío Acosta y Andrés Solá. Todos los anteriores eran mexicanos y Andrés Solá fue español. ¿Qué tal? Qué gran virtud tener al menos 12 por esta causa, 12 mexicanos que son beatificados por esta causa. Sí se puede. Exactamente. Así es, imagínate. Padre. O sea, ¿cuántos son más o menos? ¿Unos 12? 15, 13. Bueno, en esta reunión. Exactamente. 13, imagínate. Más, bueno, estos son los reconocidos, digamos así, ¿verdad? Pero imaginémonos cuántos hijos de Dios han llegado a la santidad, pero nadie se ha dado cuenta. ¿Cuántos? Bueno, obviamente únicamente Dios Padre, ¿verdad? Sí, que se ha dado cuenta de su santidad, pero que aquí en la tierra quizá nadie los recuerda, quizá nadie los conoció, quizá pasaron desapercibidos, pero que cumplieron todas las normas de nuestro Señor para llegar a esa santidad terrenal a la que todos estamos llamados. Entonces, como decía Moni, sí se puede, nada más es cuestión de echarle muchas ganas y mucha unción de Dios. Claro. Para llegar a este nivel de santidad. Y bueno, en este momento cabe aclarar que no es necesario ser sacerdote, no es necesario ser religioso para llegar a la santidad, sino que en tu estado de vida, ya lo hemos venido hablando muchísimo tiempo en programas anteriores, en tu estado de vida, seas mujer, hombre casado, seas soltero, seas religioso, lo que sea, lo que Dios haya decidido para ti, en ese estado de vida tú puedes llegar a la santidad. Ya vimos que también no importa la edad. Exactamente. Ya vimos que tanto los santos como los mártires están así como a chile mole, pues son aprovechando que somos aquí muy mexicanos también. O sea, puedes tener la edad que sea y buscarlo, o sea, no porque estés chico, no porque seas adolescente, no porque seas joven o adulto joven o como te quieras, en donde te quieras categorizar, o sea, no por eso vas a dejar de hacerlo, ¿no? Pues el chiste es eso, el buscar tú mismo, es el reconocimiento y la fe en, bueno, pues de Cristo Rey, que es tu Rey, ¿no? Y pues esa fe, el seguir moviéndote por esa fe ante todo, ¿verdad? Exactamente.